¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Hijas del Placer. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es renovarse o morir. ¿Qué pasa cuando esta idea la utilizamos como ayuda para nosotros o para abandonar un proyecto, ya sea de vida, de trabajo o inclusive de una relación de pareja? Tania, ¿cómo estás? Pues ansiosa de poder tocar ya por fin este tema que de pronto sí nos sacude un poquito porque es algo que forma parte de todos nosotros, de nuestra cotidianidad, de nuestras vidas, pero que pocas veces tal vez nos detenemos a pensarlo, a cuestionárnoslo, justamente por el acelere, ¿no?, en el que estamos. Y bueno, qué mejor que tener como invitada especial a una persona que ha significado una oportunidad de aprendizaje en este testimonio de vida, justamente de renovarse en estos proyectos de vida que ella ha tenido en su haber. Y bueno, damos la bienvenida a la ingeniera sexóloga Brisa Martínez. Bienvenida. Bienvenida. Se escuchaba medio rápido. Dijimos, no, sí, es ingeniera sexóloga y inclusive dentro del tema vamos a hablar de esto, que a veces uno dice, tengo que seguir con la misma carrera con la que me gradué. Realmente no, y aquí está el claro ejemplo. Claro, y para ello explícanos, digo, para darte esta bienvenida y tú nos puedas comenzar a compartir de dónde viene ahora esta dualidad, ¿no? Porque de pronto son cosas distintas, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por abrirme este espacio y por estar aquí para invitarme para compartir mi experiencia. Justamente, hasta para mí fue como algo loco, ¿verdad? Una locura, porque sí, soy ingeniera biotecnóloga, de hecho, en biotecnología, graduada desde hace ya más de 20 años, trabajé en la industria por 18 años y llegó un momento en donde ya no estaba resonando conmigo. O sea, esto que hacía, a pesar de que me gustaba mucho, lo disfrutaba y me apasiona hasta la fecha, digamos que ya no era algo que me estaba nutriendo como persona. Entonces sí cumplí mucho el rol de ingeniera, exitosa, le vamos a poner, ¿no?, por decir. Eso es muy relativo. Pero sí necesitaba un cambio en mi vida. De hecho, creo que en alguna ocasión lo comenté, se necesita un cambio de 180 grados en mi vida. Entonces es ahí donde decido cambiar de rumbo. Un poco como a oscuras, o sea, sin saber hacia dónde iba. Pero bueno, decidí dar el paso, salirme de ese lugar en donde estaba y buscar otras opciones. Y así fue como di con la sexualidad. Que es algo como muy diferente de ser ingeniera a un área de la sexualidad. Ahorita que comentabas, ¿tú consideras que necesitas odiar el trabajo? Bueno, no quiero quitar la palabra odiar. Decir, ya no quiero trabajar aquí para poder tomar una decisión así. Porque muchos dicen, bueno, aquí me quedo aunque odie mi trabajo, pero es algo que pues no conozco otra cosa. O llegar al disgusto, correcto. Entonces tú dijiste algo bien importante, que es, no necesité no odiarlo porque lo disfruto, pero ¿qué dijiste? Esto es lo que yo necesito cambiar. O sea, renovarme. Siguiendo amando lo que haces. Sí, o sea, las condiciones en las que yo lo estaba viviendo ya no eran de mi agrado. O sea, en realidad la actividad me gustaba, pero hay otras condiciones, por ejemplo, el tiempo invertido dentro de la empresa, que era para mí antes estuvo bien, pero en ese momento ya no era, digamos, lo adecuado para mí en ese momento. O sea, pasar 8, 10, 12 horas ahí todos los días se estaba volviendo un problema. Entonces, eso fue uno de mis principales detonantes como para decir cambio de área, cambio de rubro, cambio de actividad o de forma de hacerlo, ¿no? Claro. Ajá, que me ha llevado un tiempo encontrar eso, ¿verdad? Pero... Sí. Y esto me hace pensar en justo los ciclos de nuestra vida, cómo de pronto es comprender que todo lo que nos rodea tiene un ciclo. Por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo de las estaciones, el ciclo en una relación, ¿no? Como las etapas, ¿no?, que se van viviendo en un vínculo de relación, en este caso amorosa, ¿no?, o de romance. Y de pronto es cómo también identificar en nuestras etapas de vida, cómo nacemos, estamos en las etapas lactantes, en etapas de crecimiento, según Piaget. Y entonces todo es cíclico, o sea, realmente todo lo que nos rodea. Y nadie se pelea por qué el agua tiene todo su ciclo, ¿no? Por qué el agua se vaporiza, después se condensa, después llueve.
Nadie se pelea tampoco con por qué cambian las estaciones en el año. O sea, las aceptamos, ¿no? Las vamos recibiendo. Lo curioso es cómo en nuestra cotidianidad los seres humanos sí tenemos ese conflicto para identificar cuándo mi ciclo de vida es este inicio y cuándo cierra y cuándo necesito iniciar de otra forma, que es lo que decías, estoy aprendiendo a vivirme de otras maneras, ¿no? Y entonces, ¿cómo identificar eso, no? Porque de pronto no sé si les ha pasado que en todo lo que ustedes van viviendo o lo que vamos viviendo, vamos con facilidad o con dificultad identificando cuándo tengo que parar, cuándo tengo que moverme, porque también, doctora de la Mora, pasaste por una etapa laboral también, Claro. donde hiciste cambio, ¿no? Claro, y yo creo que todas hemos pasado por esto, ¿no? El hecho de decidir terminar con un ciclo de haber estado trabajando en una institución durante muchísimos años y amando lo que estaba haciendo. Digo, hoy termino porque sé que viene algo mejor para mí. Y es el tomar esa decisión. Ahora mi pregunta sería, esta generación, el tomar una decisión así tan drástica a veces, que es tirarte del paracaídas y vivir otra etapa de tu vida, ¿consideran que es una generación que somos valientes, una generación de valientes o una generación frágil donde no queremos afrontar? ¿Qué opinan con respecto a esto? Porque puede ser, dice, es que qué valiente, te lanzaste y cambiaste de trabajo, de relación. O puede ser otra persona, no, ¿sabes qué? No fuiste lo suficientemente valiente y fuiste muy frágil en no querer afrontar lo que viene. Yo lo veo más como valentía, porque se requiere como este paso de aventarte al vacío y perder un poco de la seguridad y la estabilidad que es la que venías forjando, porque tú la construiste. Así es. Pero es al mismo tiempo, voy a tumbar lo que construí, de cierta manera, esa estabilidad y esa seguridad para buscar algo que se adapte a mi nueva forma o mi nueva manera de expresar mi estabilidad, porque esta ya no me funciona. En ese sentido, yo creo que sí se requiere aventarse, pues esa parte de aventarse, aunque no sabes a dónde vas, pero el valor. Sí, y me parece que como en todo es una cuestión de percepción, porque de pronto si yo percibo esta vivencia en donde ya no me siento cómoda, y bien lo decías al principio, no es que esté harta o que odie esa situación o ese momento o a esa persona, sino eso tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que está fuera de mí, no tiene que ver con el lugar de trabajo, no tiene que ver con quien estoy en convivencia, sino tiene que ver conmigo, cómo yo me siento, ¿no? Entonces, si mi percepción es no siento el valor y por miedo me quedo, pues está bien. O sea, es como también aprender a recibir ese no valor de alguien que no está dispuesto o no está listo para dar ese paso. Ayuda mucho en esas condiciones que dan el golpecito, ¿no? Que dan esta patadita y te vas, ¿no? Te mueves de aquí. Cuando en una relación yo no puedo tomar la decisión, pero llega esa persona y me dice, te vas. Ya no quiero, o me voy, ¿no? Y tú dices, bueno. O cuando soy despedida, ¿no? O cuando estoy en una situación donde la situación económica o la situación familiar me obliga a moverme, a quitarme, ¿no? Una situación de inundación, por ejemplo, en algunas casas, y la gente, pues, tiene que moverse con todo lo que implica la crisis, ¿no? Pero de pronto es aceptar la valía y aceptar la no valía también. La tarea primordial es identificarlo, ¿no? ¿Cómo es para mí? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es para el otro? ¿No? Y desde ahí a lo mejor aprender a hacer como estos ajustes. Hay características, por ejemplo, en esto de las etapas, donde también los seres humanos pasamos por ciclos, características de necesidades y capacidades. Por ejemplo, cuando somos niños, tenemos capacidades específicas, o cuando somos lactantes, pero tenemos estas necesidades muy específicas como del cuidado, del aseo, de la alimentación, pero pues el bebé no lo puede hacer y entonces necesita el bebé de personas que con características y capacidades le cuiden. Este niño va creciendo, vamos creciendo y ya vamos teniendo estas formas distintas porque adoptamos estas capacidades. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las necesidades que me rodean me hacen o me llevan a desarrollar nuevas capacidades? Es decir, yo no me siento ahorita capaz de poder iniciar un negocio propio, pero resulta que los factores que están a mi alrededor me empujaron a hacerlo, ¿no? Y entonces pues hay que llevar algo a casa para comer, para sobrevivir. Y entonces, hasta entonces puedo tal vez darme cuenta de que esas capacidades
o estaban ahí, pero no las había visto, o empiezan a aparecer por esta necesidad también. Sí, totalmente. Incluso es cierto, incluso eso que dices te empujan a cambiar y a tomar acción para poder realizar otro tipo de trabajos. Inclusive hablando de las relaciones de tanto de amistad como de pareja. Cuando uno termina una relación de pareja, ¿podrías decir que puede ser por miedo que uno termina o se queda en la relación o es falta de compromiso? Pues pueden ser ambas, ¿no? Pueden ser ambas porque de pronto volvemos a lo mismo, la persona y la relación misma lo podría definir, pero en ese, no sé, en ese panorama de relaciones es algo tan complejo, tan complicado, desde el sentido de no estar conscientes de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, no estamos conscientes de cómo estamos y por lo tanto tampoco estoy consciente de cómo no quiero estar. Y eso también influye como en nuestras vidas. Hay algo que a mí me parece bien interesante y lo hemos platicado bastante contigo, Brisa, sobre la parte instintiva, ¿no? O sea, hay una señal en nosotros que es el instinto, que es algo que evidentemente no tocamos, como cuando hablamos del alma o de la parte espiritual de los seres humanos. Efectivamente es algo que no podemos palpar, ¿no? Como el cuerpo. Pero la parte instintiva forma parte de nuestro haber, ¿no? Forma parte de lo que somos también. ¿Será el instinto un factor que nos lleva a darnos cuenta de esa necesidad de cambio? ¿Y cómo funciona esa parte instintiva? ¿Tú lo notas, Brisa? Con práctica, sí. Con práctica. Sí, ocupas practicarlo en el sentido de poder... es que va muy ligado, creo, con el autoconocimiento. O sea, ¿qué tanto te conoces a ti misma para poder separar lo que es una creencia o lo que se supone que tengo que hacer a lo que yo de mí nace que quiero hacer? Y para mí eso sería la parte del instinto, como el camino es por aquí, pero no desde un pensamiento, sino desde la sensación de que el corazón te dice, por aquí va. Y es más, tienes la certeza de que es ahí. Pues bien lo dices, es con la práctica, porque cuando uno le llega ese instinto, a mí me llega en el estómago, yo lo siento en el estómago cuando digo, ay, no, creo que por ahí no. Y generalmente yo creo que más del 90% de las ocasiones no me engaña el instinto. La cosa es que no le hago caso. Pero digo, yo sabía que no tenía que haber hecho eso porque mi estómago me lo dijo. Pero es aprender conforme la marcha que nos habla nuestro cuerpo. Sí. Y muchas veces es que yo no entiendo eso del instinto. Es que tienes que aprender, ¿no? Y como dices tú, autoconocerte para decir por aquí es o por aquí no es, para tomar decisiones. Aunque puede ser que también no diga, no, es que el instinto me dijo que le apueste todo a este número de la lotería. Dice, no es cierto, ¿no? El instinto me dice, no, hay que saber desarrollar. Sí, y es pura observación. Exactamente. Es observación del pensamiento, de mi reacción, la sensación en el cuerpo. El cuerpo habla muchísimo. Muchísimo, y entonces, pero ¿lo escucho o no? O sea, sí lo detecto, pero no pasa nada, ahorita no. Dice, ya no me hables, ya no me digas nada. Cállate, tú cállate. Lo medico para que deje de hablar. Pues es una opción. Síntoma. O veo la tele o leo algo porque me quiero distraer y evadir de lo que el cuerpo me está diciendo o lo que el corazón o el estómago me está hablando. Y entonces ahí es cuando pues lo dejamos de un lado, ¿no? Pero con la observación y la práctica, porque igual es algo que se va adquiriendo como la práctica del ejercicio y te da condición. Esto es lo mismo. Entonces empezamos a agarrar práctica en el reconocimiento de lo que nos dice el cuerpo y la intuición y empieza a afinar. Y entonces ya podemos diferenciar entre la mente, la intuición, o sea, esta corazonada que nos dice corazonada. Aviéntate. Tú puedes. Igual la mente cuando te dice, no vas a poder. No lo hagas así, va a quebrar, vas a tronar, pero... Pero eso tiene que ver con una programación también, porque de pronto habrá personas que piensan y dicen, no, es que no todos tenemos esta parte instintiva tan desarrollada. Es correcto, así, pero todos tenemos instinto. Tan así que cuando algo nos sucede, se da mucho sabía que no tenía que irme por ahí. O sabía que no tenía que elegir eso, ¿no? Sabía que no tenía que casarme. ¿Sabes? Es como, o sea, hay un algo que pasa después y entonces quiere decir que esa voz sí estuvo por ahí o esa sensación, algunos lo tenemos como sensación, no como una voz, pero estuvo por ahí, pero yo decidí arbitrariamente
hacerla a un lado, ¿no? Ujú. Entonces sí, efectivamente es una cuestión de ir educando. Nadie nos enseña, ¿no? Nadie nos enseña que el instinto, ojo, no es algo que nos habla, no es una voz que nos da indicaciones de qué hacer y qué no hacer, porque luego de pronto no puedo culpar a esa voz, ¿no? Decirle, es que esa voz me dijo, el instinto me dijo y por eso me equivoqué. Y tampoco significa que el instinto me va a decir todas las respuestas correctas, ¿no? El instinto está para guiarme en ciertas como sensaciones que tienen que ver con algo inconsciente y con algo consciente a la vez de lo que estoy haciendo y por lo que ya he vivido anteriormente, porque de pronto el instinto aparece a partir de mis experiencias, ¿no? A partir de aquello que yo ya viví, donde a lo mejor no me fue tan bien, pero ya no lo recuerdo, sobre todo en cuestiones de enamoramiento, ¿no? ¿Cuántas decisiones tomamos de arriesgar, ¿no? De poner ahí como en juego muchas cosas aún en contra de nuestra propia seguridad? Y aunque ya pasamos por ello, nos haya ido no tan bien o mal, siempre esta parte instintiva está como, oye, como acuérdate, ¿no? Ey, acuérdate de, basta, gana un poquito más mi emoción y mi deseo, ¿no? Y nos dejamos ir, que no está mal, pero hay que reconocer que hay una parte instintiva que a veces podemos apagar, como apagar el micrófono, pero a veces hay que resonarlo y hay que ponerle volumen ante ciertas cosas, ¿no? Sí, y ahorita que tocas ese punto, cuando uno llega a tomar esta decisión como la que tomaste y como la que estás tomando que vas a... Exacto. Jay. Muchos pudieran decirte, wow, qué padre, te aplauden por ese esfuerzo, esa libertad. Y otros podrían decirte, es que no te esforzaste tanto. Es que sabes que yo creo que le hubieras echado más ganitas. No aguantaste. Entonces están las dos partes, ¿no? Donde dicen, qué padre, nos dicen, qué padre, te aplaudimos porque es libertad y vas a accionar en otra cosa. Y otros podrían decirte, no. Pero ojo, esas personas ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde su vivencia. Sí, es que es eso, o sea, al tomar la decisión de decir, por ejemplo, cambiar el rumbo, ¿no? Voy a renunciar hace 15 años de trabajo aquí, pero ¿desde dónde estoy tomando la decisión? O sea, internamente, ¿qué me lleva a hacer esa decisión? Yo creo que eso es lo que marca la diferencia, porque si bien puede ser esta parte que mencionas donde dices que no te esforzaste lo suficiente, y sí es verdad, es como en las relaciones, entonces las dejas porque simplemente tuve un pleito y ya no lo quiero estar lidiando esa situación y me voy. O realmente puse la intención y la solución, ya tomé acciones, hice las cosas diferentes, me comprometí, le eché ganas y busqué plan A, plan B, plan C, plan D y lo intenté muchas veces, pero no se pudo. Entonces, ¿Prefieres optar por mejor ya? Entonces, bueno, cierro, ¿no? Cerrar ciclo. Y es esa parte igual en lo laboral, o sea, es como cómo busco adaptarme a que realmente funcione para mí. Pero si después de todos estos intentos ves que no funciona, es porque en el alma está, o sea, la intuición, el alma, que es esta parte de nosotros que sabe todo lo que nos conviene y lo que no, te dice, ok, hora de cerrar. Hora de cerrar y cambiar de rumbo, ¿no? Y si seguimos la intuición, pues se abren otros caminos. Pero hay que ser bien valientes para realmente que nadie te desvíe del camino. Porque puede ser vocecitas, Tania, que alguien te diga, no, quédate ahí, Tania, estás bien ahí, tienes sueldo, te ponen como todo el abanico de no te conviene cambiarte de ahí, pero tu vocecita interior, tu intuición dice, no, yo me voy. O sea, porque viene algo mejor para mí, ¿no? Por eso a veces no hay que compartirlo. Solo... Sí, por eso dicen, no compartas, es por eso. Sí, hay una enseñanza que nos dejan las águilas, por ejemplo, el águila. El águila pasa por un proceso después de 50 años de vida, donde el águila tiene que tomar una decisión. En 50 años de vida, como todos los cuerpos, pues hay un deterioro, hay un desgaste, y el águila a los 50 años de vida no es esa ave hermosa y frondosa que nosotros pues notamos en su corta edad, ¿no? A los 10, 20, 30 años. El águila tiene que tomar una decisión, va y se encueva y hace todo un proceso en donde finalmente si ella decide renovarse, tiene que pasar por un proceso muy doloroso. Y el águila con su pico comienza a quitarse las garras, comienza a desplumarse. Y eso es tremendo, es doloroso porque ella misma lo hace, no lo hace alguien por ella, ¿no? Y finalmente su pico. Lo rompe, lo golpea contra las rocas de la montaña y rompe su pico. Pasa un periodo de tiempo donde las garras comienzan a salir, las alas, el pico comienza a crecer nuevo. Y eso al águila
le da la oportunidad de vivir 50 años más. Y entonces esta nueva vida para ella, que es la renovación, tiene esa ganancia, ¿no? El águila está dispuesta a pasar por ese proceso para crecer, para estar ahora sí que del otro lado y renovada para otros 50 años. La cuestión aquí es qué tan dispuestos estamos los seres humanos a pasar por esos procesos difíciles, duros. Es doloroso también y que no hay edad. Esto que comentas del águila es muy poderoso porque cuántas personas dicen, yo ya llegué a una edad de 50 años, que dicen, yo ya no, esto ya no es para mí, prefiero quedarme en una zona de confort, aunque me duela un poquito, pero prefiero quedarme en una zona de confort, a decir como el águila, te va a doler el proceso, pero vas a ver, vas a tener una ganancia extraordinaria, pero ¿quién estaría dispuesto a lidiar con ese dolor? Que no está mal quien no lo haga, ¿eh? O sea, ojo, no estamos diciendo que forzosamente tienes que pasar por una fase de dolor para poder llegar a una meta. ¿Qué tal si una persona decide, pues no, yo no me quiero quedar, o sea, quiero ser un águila así, no me quiero renovar, que también está bien. Sí, también está perfecto, ¿no? Totalmente válido. Creo que tiene mucho que ver también con la incomodidad. O sea, que tanto o cómo vemos la manera conceptual la incomodidad. Porque un ciclo es una transformación y creo que no lo vemos como una transformación, pero en realidad es una transformación de nacer a morir. Tuvimos transformaciones simplemente en el cuerpo, pero unas transformaciones gigantescas, ¿no? Ser adolescente, crecer, la menopausia, o sea, hay una transformación interna y externa muy importante, pero va dentro del mismo ciclo. Entonces igual en una pareja, en un trabajo, hay transformaciones que están implícitas dentro es como caminar, o sea, un ciclo es un camino que recorres y en algún momento vas a terminar ese camino, pero vas a empezar otro. Entonces, pero definitivamente no terminaste igual a como empezaste. Entonces el punto es qué tanta experiencia de la que me puedo nutrir, que aprendí dentro de ese recorrido y ese ciclo. Así es. Ya te les voy a compartir, Tania, ya sabes de que ahorita estoy en un entrenamiento de transformación. Ahorita me resonó mucho esa palabra de transformación, en el cual, fíjate que me he dado cuenta que hasta de amistades he cambiado. De mis lugares a los que voy he cambiado porque ya no me está resonando muchas de las cosas en las que yo iba a visitar, lugares que yo visitaba, amistades que a lo mejor antes tenía. No significa que no las siga queriendo en mi vida, pero digo, esto ya no. Y es parte de la renovación, ¿no? Y se vale. Y la verdad me siento tan a gusto. A lo mejor ya las amistades no van a ser como tantas, pero me siento muy a gusto con esta parte de mi transformación, definitivamente. Y no me fue dolorosa, nada, simplemente es aprender que uno puede hacer más cosas en la vida y no quedarse donde está. Sí, y dejar ir personas desde el amor. Sí, desde el amor. Así es. Salir de la zona de confort para aventurarte así como que a la exploración de nuevos caminos. Sí. Y la incomodidad. Sí, Eso. la incomodidad va junto con, o sea, va implícita. ¿Qué tanto estamos dispuestos a transitar esa incomodidad? ¿No? Que va a ser temporal, no es algo permanente. Por supuesto. Sí, sí es. Y desde el trabajo y desde las amistades, tal vez son vínculos con los cuales no es tan complicado como renovar y decir hasta aquí. Pero ¿qué pasa cuando hay que podar la familia? Porque la familia también se poda, ¿no? Y ahí sí entramos en una cuestión un poquito más dura, quizás más desde las tradiciones, sí, que nos dicen la familia es la familia, tienes que estar con la familia independientemente de si te hacen o no daño, ¿no? Si te ayudan a crecer o te limitan en tu crecimiento. ¿Cuántas familias te limitan para ese crecimiento? Y cuando la convivencia familiar se vuelve insana, caótico, enfermizo quizás, y desde ahí también hay que empezar a podar, ¿no? Y la poda, como en las plantas, pues es distinta. No significa a lo mejor talar el árbol por completo, que a veces hay que sacar de raíz, pero como la hierba, ¿no? Pero a veces el podar solo es marcar estos límites, ¿no? Y eso forma parte de la renovación, forma parte de lo que uno necesite, ¿no? Para poder lograr este equilibrio, para poder conectar nuevamente con una salud mental más sana, ¿no? Más equilibrada, más ecuánime. Y eso pues es doloroso. Y brincando algo también que puede ser un poquito también duro en relaciones, ¿no? Como a veces tenemos esta dificultad, después tendremos todo un tema especializado en ello, pero desde ahí es darnos una idea de cómo esta parte instintiva nos habla para quizás dar estos pasos de renovación o morir
sin esos intentos, ¿no? Sin ni siquiera el intento. Dentro de la relación, ahorita que decías, Brisa, cuando estamos en relaciones, pues también hay que considerar que dentro de una relación se pasa por distintos ciclos. No es solo el ciclo magno de inicia la relación desde el enamoramiento o la atracción y termina en una ruptura. No, dentro de la misma relación podemos tener las opciones de que nosotros pasemos por distintos cambios, distintas modificaciones. Por ejemplo, en una relación o en un vínculo conyugal en donde la pareja comienza a tener hijos, por ejemplo, ¿no? Y entonces es entender que en esa etapa de hijos pequeños, la dinámica es totalmente distinta desde las obligaciones, las responsabilidades, la interacción erótica, las actividades que solteros o sin hijos, como pareja pero sin hijos, podían hacer, de viajar o de dormir tarde, pues cambia la dinámica. Y ese es un ciclo distinto. Los hijos crecen y entonces la crianza y las actividades son distintas también y vivimos otro ciclo. Hay una situación de dificultad cuando los hijos ya son mayores y hay otro ciclo. Perdóname que te interrumpa ahorita, como sexólogas las dos. Yo creo que para esa parte de lo erótico, cuando vienen los hijos, qué tan importante es que lleguen a acuerdos las parejas cuando vienen los hijos y ponen un acuerdo de no quitar lo erótico, no quitar la convivencia de novios, porque a veces damos por hecho que como ya somos mamás, ya se quita toda esa parte del noviazgo. ¿Y por qué lo damos por hecho? Y podemos hacer que esa relación se desgaste, se despostille durante el transcurso de que los hijos van creciendo, porque en todas las edades los hijos dependen mucho de uno, pero si uno no pone esos acuerdos de que, ¿sabes qué, mi amor? ¿Cómo ves? Por lo menos cada 15 días vamos de novios, dejamos a los niños con alguien de mucha confianza, pero no perder esa parte de lo erótico y del noviazgo, del sorprendernos. Porque son los acuerdos que tienen que generarse en esa etapa, en ese ciclo, ¿no? De vida. El ciclo dentro del ciclo. El ciclo dentro del ciclo. Ahí sería el renovarse como papás y no morir en el intento. ¿Cuántas familias, parejas vemos de que aparente viven una vida bien, pero en lo erótico, en la pareja en sí, se está perdiendo esa parte? Sí, porque están entrando a un reto. O sea, es un reto porque es un ciclo nuevo. Ahora tienen hijos. Igual pasa cuando crecen o los hijos se van, el nido vacío y ya están las personas mayores. Eso es otro reto. Pero no nos enseñan a hacer nadie, es verdad. Y súmale la creencia de que ya tienes hijos, tu prioridad son los hijos, que obviamente nunca dejan de ser importantes. Pero no tendría que ser como prioridad. Pero también eres mujer, eres hombre, tienes pareja. O sea, hay esferas dentro de los individuos, esferas de vida que hay que atender. Entonces, así como en una pareja hay tiempo de convivencia juntos, hay tiempo de familia, hay tiempo individual, donde yo voy a hacer mis propias cosas. Entonces, en una cuestión de pareja es también tener tiempo para los hijos, tiempo para la familia, tiempo para la pareja y tiempo individual. Entonces sería como priorizarnos nosotros primero, ¿no? Porque si estamos bien nosotros, le vamos a dar calidad a nuestros hijos y a nuestra pareja. Vamos a estar con buen estado de ánimo y todo. Pero si le damos prioridad a los hijos y a la pareja, pues uno dice, pues ¿dónde queda uno, no? Y ya no estamos como al 100% en estado de ánimo. Y ver esta prioridad no en el sentido egoísta, de nada más veo por mí y lo demás que se las arregle. No. Ver el sentido de la atención consciente hacia uno mismo como todo esto soy. O sea, soy Tania mujer, pero también soy hija, soy hermana, soy esposa, soy madre, sí. O sea, es como ver todas estas esferas de vida como parte mía, no algo alejado de mí. Pero el reto es voltear a verlo y buscar el equilibrio. En algunos puntos tendré una etapa o un ciclo de vida donde hay que recargarme un poquito más hacia toda esta parte de la maternidad. Pero hay un punto donde la misma edad cronológica de mis hijos me va marcando esta pauta y mi instinto me guía y me dice, pues ya suéltalos, Tania. Es más, es hasta sano y necesario que los sueltes. Y entonces yo ya puedo tener más tiempos para mí, para mi descanso, para mi actividad lúdica personal o para el erotismo con mi pareja y como reencuentro, ¿no? Y entonces no llegar con estos faltos a un nido vacío, una relación que a lo mejor perdura por mucho tiempo que padre, pero desconectados, ¿no? Entonces, ahora sí que hacerse malabarista. Exacto. O sea, con todas tus esferas de vida, juego con uno, con otro. Ahorita tengo más tiempo con lo de la crianza de los hijos, pues porque están bebitos, pero luego lo suelto y lo empiezo a malabarear para darle equilibrio a la vida.
Pero fíjate, renovarse cuando, por ejemplo, en mi caso, que estoy en la etapa de menopausia, ay, fatal. En etapa de menopausia, mi hija en etapa de adolescencia. Entonces, renovarse en cómo me siento yo, cómo está cambiando mi hija y cómo renovarse como mamá. Yo a veces me han pasado algunas situaciones donde digo, es que yo como médico sí le puedo orientar a mi paciente, pero ahora yo me pongo de este lado, digo, caray, qué difícil yo darme un consejo, digo, es bien difícil. Entonces es bien importante esa renovación. También el ciclo de ser mamá de un niño, de un bebé adolescente y luego el adulto. Y como ciclos dentro de los ciclos. Ciclos dentro de los combinar ciclos. Tu ciclo con mi ciclo y sí. Y el ciclo de un adolescente, caray. Y que cambia, porque no siempre vamos a estar parados en donde mismo. Los ciclos no son estáticos. Ajá. Y eso es lo maravilloso de la vida. Exacto. Eso es lo maravilloso de la vida. Es lo que le da como que y la pimenta. Abrazar cada ciclo, decir te quiero, te acepto así como vienes. Ajá. Y eres un aprendizaje. Ajá, así es. Y yo creo que es algo bien importante en los ciclos, cómo vamos cambiando y aprendiendo con todo lo que ocurre, pues, ¿no? Las transformaciones que vienen implícitas en cada momento que decido abrir un camino o cerrar un camino. Y que cada quien vive sus propias experiencias. No es de que como lo vivió el abuelo o la mamá, así tiene que ser. Cada quien va a tomar su rumbo de vida y sus propias decisiones. Y todas pueden ser correctas o incorrectas, uno lo decide. Así es correcto. Pues bueno, es un tema del cual pues creo que hay mucho que reflexionar, hay mucho que pensar, pero sobre todo hay mucho que hacer y me parece que ese es el reto, ¿no? Agradecemos enormemente, Brisa, tu tiempo, tu estar aquí con nosotros, porque de pronto esto nos abre el panorama, sobre todo tu experiencia de vida, ¿no? Que es lo que más nos enseña, lo que más nos nutre, y pues esperamos que a toda la audiencia, pues que pues esto también contribuya, ¿no? Para si en algún momento hace falta tomar decisiones importantes, decisiones fuertes, pues esto nos acompañe. Y realmente entendamos que es un camino que se va construyendo. Nada está dicho, nada está determinado como tal, sobre todo para aquellos que piensan si la vida es destino o camino, pues es camino, ¿no? El destino lo vamos siguiendo, pero vamos construyendo el camino. Entonces es importante atrevernos a renovar con todo lo que implique, pero si esto nos pone en dificultades, pues ahí estamos, ¿no? A la orden para acompañar, para no sentirnos solos. Creo que eso es lo que más conflictúa al ser humano, sentir que las cosas las hacemos solos. Y no es así, estamos para ello, ¿no? Y esa yo creo que la pregunta, ¿qué parte o qué ciclo de tu vida merece un cierre? O definitivamente decir, le continúo, me comprometo. ¿Y cómo continuar? Y cómo continuar. Yo creo que esa pregunta es de suma importancia. Así es. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí en estos episodios contigo. Un gusto enorme. Nos vemos prontito. Y pues recordemos que siempre la conciencia nos acercará a la grandeza. Así es. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.